Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por el privilegio y la oportunidad de poder un domingo más reunirnos, Señor, en este lugar que tú has provisto. Gracias, Padre, que aprovechemos al máximo este tiempo, Señor Dios. Gracias por esa alabanza, por esa adoración, Señor. Y nos preparamos en tu nombre. Mira nuestra necesidad de ti, de tu palabra, Señor, de salir diferente como hemos llegado esta tarde, Padre amado. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra incapacidad, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar de un tema que escuchamos, conocemos esa palabra, pero muchas veces no sabemos qué hacer, y es sobre la ansiedad, ¿sí? Vamos a hablar esta mañana cómo vencer la ansiedad. Y las emociones o los sentimientos son importantes en nuestra vida, ¿sí? Tienen una gran influencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las controlamos o ellas nos controlan, ¿no es cierto? Dios nos las dio por varias razones, ¿sí? Para poder disfrutar la vida, para poder expresar nuestros sentimientos y emociones a otras personas, pero solamente tenemos dos opciones: o expresamos nuestros sentimientos de amor hacia otra persona, o expresamos nuestros sentimientos de odio hacia las personas. No hay término medio. Es lo que esta mañana vamos a reflexionar y a pensar. Y la Biblia nos habla cómo expresaron sus sentimientos algunos personajes bíblicos. En el caso del rey Saúl, él estaba muy celoso de David. En el libro de los Salmos, el rey David expresa o dice que se sentía muy acongojado, muy deprimido. El profeta Elías, un hombre fuerte, un hombre de fe, pero sintió temor. Y años después, Jesucristo nos dice 3 veces en el Sermón del Monte: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Vivimos en tiempos de angustia, preocupación y afán. Y esta mañana necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, traiga a nuestra mente cuál es nuestro afán, nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Alguien dijo, la persona ignorante se preocupa porque no sabe lo suficiente. El inteligente se preocupa porque sabe demasiado. El rico se preocupa porque tiene miedo de perder lo que tiene. El pobre se preocupa porque no tiene nada. El que está envejeciendo se preocupa porque enfrenta la muerte. Y el joven se preocupa porque enfrenta un futuro incierto. Ese es el sistema del mundo en el que vivimos. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esta es una pregunta que yo me hice durante varios años: ¿cómo echar la ansiedad sobre Él? ¿Qué significa esto? Porque vivimos en esa ansiedad. Vamos a ver qué significa la palabra ansiedad. Esta palabra significa una distracción. Puede ser un sentimiento, una emoción o un pensamiento. Una distracción que divide o separa la mente. Nos desvía de los asuntos que son importantes. Impide nuestra concentración y quita, roba
nuestra fuerza, nuestro vigor de nuestra vida, nuestra energía en nuestra vida. Muchas veces nos sentimos agotados, cansados, que estamos perdiendo nuestras fuerzas, y muchas veces uno dice, pero si no he hecho mucho esfuerzo, ¿por qué me siento así? Eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad te desvía, divide tu mente, impide que te concentres, roba tu fuerza y tu energía. Lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Este vehículo que ven acá representa nuestra vida, y este bloque o ladrillo representa la ansiedad. Sabemos que los que construyeron los vehículos o los carros, en este caso el que tenemos aquí, hacen una advertencia, ¿no es cierto? Estos carros, cuando salen de su fábrica, tienen una capacidad máxima de peso, 1 tonelada, 2 toneladas, en fin, ¿sí? Pero, ¿qué le sucede a este vehículo que supongamos que puede cargar o fue fabricado para transportar 3, 4, 5 kilos? ¿Qué sucede si le pongo este bloque o este ladrillo sobre él? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? He excedido su capacidad máxima de peso, por lo tanto, ¿será que va a afectar su funcionalidad? ¿Va a afectar el propósito por el cual ha sido creado? Claro, la suspensión, cantidad de cosas van a sufrir, se van a dañar, se van a deteriorar. Así muchas veces vivimos nosotros cargando la ansiedad, porque no la echamos, no sabemos cómo y en quién echarla. Nos sentimos pesados, no nos podemos concentrar, me siento agotado, rendido, y muchas veces no entiendo por qué. Yo no creo que soporte la enseñanza del peso. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Nuestros pensamientos de incertidumbre, inseguridad por algo que pasó o sucedió en el pasado, o duda de lo que nos depara el futuro. Incertidumbre, inseguridad, duda. ¿Sí? Hay personas, y quiero hacer énfasis en esto, hay personas que siguen viviendo angustiadas, preocupadas, afanadas por algún fracaso, por algún error en el pasado, y en el presente siguen llevando esa carga y ese peso, algún fracaso económico, algún fracaso en el matrimonio, algún fracaso escolar, algún fracaso en alguna relación, en alguna amistad, pero siguen llevando ese sobrepeso, les genera esa ansiedad, esa preocupación, esa angustia. Estas personas en el presente viven diciendo lo siguiente: hubiera hecho tal o cual cosa, si hubiera hecho tal o cual cosa, si hubiera tomado tal decisión, de haber elegido esa opción, si lo hubiera decidido antes, ¿por qué no lo hice de esa manera? Y el problema es que siguen guardando, nutriendo, excusando o culpando a Dios por lo que haya pasado o lo que haya sucedido. Y la ansiedad es un pecado contra Dios cuando no se controla o no se trata de la manera adecuada. Y es lo que vamos a tratar esta mañana de entender, según la palabra de Dios, cómo podemos confrontar, cómo podemos tratar esa ansiedad. Vamos a
a mirar un texto bíblico. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Es el texto guía esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a ver, según Pablo, cómo nos dice que puedo echarme ansiedad sobre él. La primera parte que nos dice, que habla este texto de Filipenses capítulo 4, del 6 al 8, es: por nada estéis afanosos. No se angustien por nada. Ahora, ¿quién ha infringido ese mandato en su vida? Todos. Y el que crea que no lo ha infringido, puede mirar lo que el apóstol Juan dijo en primera de Juan, ¿sí? Cuando dice que no os engañéis, ¿no es cierto? Porque hemos pecado, hemos infringido esa norma de Dios. ¿Cómo puedo saber que estoy pidiendo lo correcto? Si el Señor nos dice o nos habla de que sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y súplica, ¿cómo puedo saber que lo que le estoy pidiendo al Señor es lo correcto? Muchas personas pueden pensar o creer y decir: yo sé orar, pero ¿cómo saber que estás pidiendo lo correcto? Cuando el Señor dice que sean conocidas todas vuestras peticiones. Vamos a mirar un texto en Romanos. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Cómo saber que estoy pidiendo lo correcto? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos dice que cuando reconozco mi debilidad, mi incapacidad y mi incompetencia para orar delante de Dios, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir una ayuda. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos con esa carga, con esa angustia, con esa preocupación, con ese afán, y ni siquiera tenemos el deseo de orar? Ni siquiera queremos presentar, dar a conocer a Dios nuestras peticiones, porque muchas veces no sabemos qué le digo a Dios. ¿Cómo lo hago? Muchas veces, si me postro delante del Señor, como lo hicimos ahorita, me arrodillo delante del Señor, pero lo que viene a mi mente son los problemas, las preocupaciones y los afanes. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la equivocación? ¿Dónde está el error? En el hecho de levantarnos, pararnos
y seguir alimentando y nutriendo nuestras preocupaciones, afanes o angustias. Mire, aunque no tenga que decirle a Dios, el Señor dice, sean conocidas. Debo hablarle, presentarlas, entregarlas delante de Dios, aunque no le diga nada al Señor. No entienda, no comprenda por qué está pasando, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Debo estar postrado y pedir, reconocer mi incapacidad y mi debilidad y pedir la ayuda del Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ayúdame, porque no sé en este momento cómo pedir, cómo hablar, cómo presentar, cómo entregar esta carga conforme a la voluntad de Dios. Pues que sabemos la solución a los problemas, afanes y ansiedades que vivimos. Muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Qué hago, Señor, en este momento? Necesitamos ser honestos y sinceros y decirle al Señor, Señor, me siento angustiado, frustrado, me siento molesto, me siento confundido, Señor. No logro entender, comprender qué está pasando. Eso es lo que el Señor pide y dice que hagamos. Es el primer paso. La primera forma de echar mi ansiedad sobre Él es reconociendo que no sé pedir conforme a la voluntad de Dios, pero que tengo un ayudador que es el Espíritu Santo, y Él sí me ayuda, porque gime con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo dar gracias a Dios en medio de la calamidad, en medio de la adversidad? Sabemos cómo darle gracias a Dios en medio de circunstancias o situaciones que no entiendo y no comprendo. Mire, es imposible en nuestra propia razonamiento, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, es imposible dar gracias a Dios. No es lógico por algo que no entiendo y no comprendo y que me genera malestar. Mire, alguno de ustedes puede explicarme cuando un niño de 5, 8 años muere antes de tiempo. ¿Qué le dice un papá o una mamá cuando pierde a uno de sus hijos de 15 o 20 años? ¿Cómo dar gracias en medio de la adversidad? ¿Es posible? Sí. ¿Cómo? Pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, porque Él lo va a hacer de la forma y de la manera que le agrada a Dios. Yo no sé cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo, pero lo que necesito es presentarme, hacerlo, postrarme y pasar tiempo ahí, aunque no hable, aunque no diga nada. ¿Me explico? Ese es el primer paso, esa es la primera forma de echar esa ansiedad sobre Él. Necesitamos llevarlo en oración. Necesito pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vimos primero que por nada debemos estar afanosos. Por nada. Pero sabemos que hemos infringido ese mandato muchas veces. Pero el Señor nos dice que la forma de echar nuestra ansiedad sobre Él es presentándonos delante de Él, ¿cierto? Cuando me presento delante de Él y el Espíritu de Dios me ayuda a saber cómo pedir conforme a la voluntad de Dios, dice que también tengo que hacerlo con acción de gracias. En Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué implica esto? Vamos a ver a 1 Corintios
1 Corintios capítulo 10, versículo 5. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor. Está hablando sobre el pueblo de Israel después de que salió de Egipto, de la ciudad de Egipto, del país de Egipto. Y miren lo que sucedió con este pueblo en el desierto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en él. Mira el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por él. Dios no estaba contento con muchos de ellos. ¿Por qué Dios no estaba contento con ellos? Porque murmuraron, se quejaron, reclamaron, culparon a Dios por no darle lo que ellos querían. ¿Y qué sucedió según Dios? Quedaron muertos, postrados en el desierto. ¿Saben cuántas personas murieron aproximadamente? Y uno puede decir, todo por murmurar, quejar, reclamarle a Dios o culpar a Dios por lo que me está pasando, por lo que no entiende, por lo que no comprende. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salen más o menos, dicen que 600,000 hombres, súmele la esposa, no cuente los hijos, porque los hijos, recuerden que dicen que los menores de 20 años poseyeron la tierra, los mayores de 40 quedaron postrados y muertos en el desierto. ¿Por qué? Por murmurar, quejarse, reclamar y culpar a Dios. Ahora, si salieron 600,000, súmele la esposa, 1.200.000, ¿cuántas personas quedaron postradas en el desierto durante 40 años? 1.200.000. Mire, esto no es un juego. Esto afecta a mi vida. La ansiedad, la preocupación, el afán, la angustia ocasiona desastres en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero necesitamos aprender cómo he hecho esa ansiedad sobre él. Saber que hay una solución que el Señor mismo nos ha dado. Porque acuérdense que la ansiedad lo que hace es robar, lo que hace es dividir su mente, roba nuestras fuerzas, pero divide, nos desvía la atención de los asuntos que son importantes. Muchas veces no nos ha pasado que estamos tan preocupados, afanados, angustiados por algo que a veces la gente nos habla y no reaccionamos. Porque como decimos, oye, usted está en otro planeta. Nos sentamos en un lugar y nos ven, está por allá como en Marte. Está elevado. Los que hemos experimentado eso, sabemos lo horrible que es y que no solo afecta a nuestra vida, sino que realmente llega a afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, el esposo y la esposa. Porque no estoy ahí 100%. Me quita la concentración. Con acción de gracias debemos acercarnos al Señor. La persona agradecida dice, tengo mucho más de lo que merezco, pero la persona desagradecida dice, merezco más de lo que tengo. O somos agradecidos o somos desagradecidos. Si somos agradecidos decimos, Señor, tengo más de lo que merezco. Pero si somos ingratos y desagradecidos, vamos a decirle al Señor, vamos a reclamarle, vamos a exigirle al Señor, Señor, merezco más de lo que tengo. Agradezca a Dios por lo que tiene y no se preocupe por lo que no tiene. ¿Por qué? Porque va a perder su gozo, va a perder su paz. Cuando fracase
en apreciar lo que tenemos por preocuparnos por lo que no tenemos. Mire tan fácil que es que nos roben la paz y el gozo del Señor cuando fracasamos en apreciar las maravillas que el Señor nos ha dado por preocuparnos por lo que no tengo, por lo que deseo y anhelo y creo que lo necesito. Mire, si el Señor piensa o cree que en verdad necesito eso, no lo daría. El Señor lo daría. Pero tengo que pensar en eso. Si no lo tengo, ¿realmente será que estoy pidiendo lo que necesito? ¿Me explico? Necesitamos aprender y saber cómo deshacernos de esa ansiedad, de esa preocupación, de esa ansiedad, de esa angustia en nuestras vidas. Mire lo que dice Proverbios 10:22, pero antes de ir a Proverbios 10:22, muchas veces, y esto es un ejemplo muchas veces de que no sabemos pedir de una forma correcta. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, sáname de una dolencia o del dolor de un miembro de mi cuerpo, pero le agradecemos a Dios por todos los miembros del cuerpo que no nos duelen. Y decimos que sabemos pedir. Yo sé pedir porque llevo X cantidad de años en el Evangelio y en el cristianismo y yo sé orar. Sabemos orar. Gracias, Señor, por no darme lo que te he pedido, aunque he pensado que lo necesito. Pero gracias, Señor, porque no me lo has dado. Somos personas en verdad que agradecemos. O por preocuparnos, por creer lo que necesito, fracaso y pierdo el gozo y la paz del Señor. Y mira Proverbios, ¿no es cierto? Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Cuando el Señor decida bendecirnos, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sabe dar lo mejor. El Señor siempre sabe hacer lo mejor en nuestras vidas. Por eso necesito vivir esperando esa bendición del Señor, porque no me va a generar preocupación, afán o angustia. ¿Qué pasaría si te despertaras hoy solamente con las cosas por las que le diste gracias a Dios ayer? ¿Qué pasaría? Reflexionemos y pensemos en verdad en esto. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si hubiera despertado hoy solamente con las cosas por las que le di gracias a Dios ayer? ¿Qué le dijiste anoche al Señor? ¿Nada? Muy mal. ¿Sí? Y después culpamos al Señor por la carga que estamos llevando y le decimos, Señor, es que tú no me estás ayudando, tú no me entiendes, tú no sabes por lo que estoy viviendo o pasando. Algunos amanecerían con su carro, con su apartamento, con sus muebles, con su alacena llena. No sé por qué le dará a usted gracias a Dios, pero ¿saben qué? Muchos amanecerían sin su familia. ¿Cuántos de nosotros llegamos a decirle, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, Señor, porque es en verdad lo que necesito en mi vida? Lo otro puedes hacer lo que quieras, Señor. Pero te acuestas todas las noches dándole gracias a Dios. Le damos más gracias a Dios por el trabajo que por la familia. Wow.
y decimos, sabemos pedirle a Dios. Yo sé orar, pero echar la ansiedad sobre Él, uno, implica hablar y presentar y entregar delante de Dios esa carga. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque no sé hacerlo. 2, con acción de gracias necesitamos hacerlo. 3, vamos a mirar qué nos dice el texto en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? En esto pensar. El tercer punto para saber cómo echar nuestra ansiedad sobre Él es tus pensamientos. Necesitamos tener una actitud de constancia, de persistencia en nuestras vidas. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más vale vosotros que muchos. ¿Usted sabe cuán valioso es su vida para Dios? ¿Somos conscientes de cuán valiosa es mi vida para Dios? ¿Cuán importante soy para Dios? ¿Cuán importante es mi familia para Dios? ¿Usted sabe cuántos cabellos hay en su cabeza? Ni idea, sí. ¿Qué nos enseña eso? Dios sabe cosas acerca de nosotros que ni nosotros mismos sabemos. Eso es lo que significa lo que está diciendo el Señor. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Yo sí entiendo lo que estoy haciendo en tu vida. Tú no lo sabes ni lo puedes entender según tu propio razonamiento y entendimiento. Pero quizás si pides la ayuda del Espíritu Santo, Él te va a ayudar a entender lo que yo estoy haciendo en tu vida. Muchas veces le decimos, Señor, es que tú no entiendes. Señor, tú no me entiendes. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, tú no me entiendes. Pero escúcheme bien. Somos nosotros los que no entendemos lo mucho que el Señor entiende. ¿Me explico? Somos nosotros los que no entendemos o no queremos entender lo mucho que el Señor entiende y sabe. Y necesito salir esta mañana, por lo menos claro en mi mente, que Dios siempre sabe hacer lo mejor. Dios siempre sabe hacer lo mejor. Él no puede hacer menos que lo mejor. ¿Por qué? Porque no lo sabe hacer. Dios siempre hace lo que es perfecto. Mire lo que dice el Salmo, lo que dice el salmista en el Salmo 104, versículos 23 y 24. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus... ¿Sabe qué está diciendo el salmista ahí? Señor, todos los días salgo a trabajar, pero todos los días veo tus innumerables obras. Si tú estás con ansiedad, si tú estás con ansiedad, preocupado, afanado, angustiado, no te vas a poder concentrar en tu diario vivir para ver las innumerables obras de Dios. Señor, todos los días salgo a trabajar, pero Señor, todos los días veo tu mano proveyendo mis necesidades. Eso es lo que el salmista está diciendo y está alabando a Dios, está agradeciéndole a Dios, y eso es lo que él piensa cada día. La pregunta sería esa: ¿qué pienso? ¿En qué pienso cada día? Vamos a ver dos textos bíblicos
Solamente hay dos opciones, no hay más. Una está en Mateo capítulo 6, versículo 34, y la otra está en el Salmo capítulo 68, versículo 19. Mateo 6, 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero el salmista dice: bendito el Señor, alabo al Señor, cada día nos colma ¿de qué? De bendiciones, el Dios de nuestra salvación. O usted ve los problemas, usted piensa en los problemas de cada día, o usted piensa en las bondades de Dios cada día. ¿En qué está pensando? ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Qué permitimos en nuestra mente? Nuestra mente está dividida, está separada. Así es imposible concentrarnos en las bendiciones de Dios, verlas y agradecerle al Señor, postrarnos en gratitud y decirle: Señor, tengo muchísimo más de lo que merezco. Gracias, Señor. Y no viviríamos preocupados por lo que no tengo o por lo que creo que necesito en mi vida. Veo que dice Salmo 103:2: bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Todos los días, Dios tiene una o más bendiciones para nuestras vidas. Todos los días, es lo que dice la palabra del Señor. No me crean a mí, crean lo que está diciendo la palabra de Dios. Así como dice el Señor y nos advierte que cada día va a haber un afán, una preocupación, una angustia, también nos dice que cada día Él va a colmar nuestras vidas de bendiciones, de beneficios. Por eso el salmista dice: bendice alma mía a Jehová. Bendito sea a Jehová. Si pensamos de esa forma, terminaríamos cada día alabando más a Dios que reclamándole a Dios, que pidiéndole a Dios cosas que en realidad Dios sabe que no las necesitamos. Por lo menos este mes es un mes de tanto movimiento comercial, ¿no es cierto? Y este mes, o en esta Navidad, ¿qué le vas a decir al Señor? Uy, Señor, ¿le vas a reclamar al Señor o le vas a dar gracias a Dios? Señor, te reclamo porque ni un regalo me dieron. Uy, Señor, estoy en la mala. Ni un regalo recibí en esta Navidad. ¿Sabes? Si pienso eso, soy un desagradecido y un ingrato, porque no he visto el mayor regalo que el Señor me ha dado, que es la salvación. Ya me ha colmado de bendiciones, y en esta Navidad, así no reciba ni un regalo, así no tenga la mejor cena en esta Navidad, así no tenga para comprar la pinta y estrenar, pero tengo que decirle al Señor: gracias. Gracias porque me has dado el mejor, el mayor regalo en mi vida, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo mi Salvador. Amén. Para echar toda nuestra ansiedad sobre Él, necesito presentarme delante de Él. Aunque no entienda y no comprenda lo que está pasando en mi vida, aunque esté molesto, pero necesito ahí postrado pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él pida conforme a la voluntad de Dios. Pero tengo que estar ahí postrado y darle gracias, Señor. No lo entiendo. Tú siempre sabes dar lo mejor, Señor.
pero te doy gracias por lo que tengo. Y ayúdame a pensar en tus bondades cada día, no cada semana, ni cada mes, ni cada año. Por lo menos, mínimo, tuve que darle gracias a Dios. Este año tengo que darle gracias a Dios mínimo por una bondad que Él me dio cada día según su palabra, porque es una promesa de Dios. Es la promesa que Él nos da. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál va a ser el resultado si hacemos esto? Según Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la respuesta de Dios. ¿Qué significa la palabra paz? Es juntar algo, unión, unidad. Recuerden, si estoy ansioso, estoy dividido, separado, apartado. Pero si tengo la paz del Señor, estoy en unión, en unidad, en armonía con lo que el Señor quiere que esté. La paz de Dios, mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? La paz que supera a la razón humana en su capacidad de vencer la ansiedad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz sobrehumana, no es humana. Recuerde, usted en su propio razonamiento, sabiduría y entendimiento nunca va a vencer la ansiedad, jamás. Porque la conclusión en mi propio razonamiento es: no entiendo, no comprendo. Pero en la paz del Señor, esa paz que sobrepasa, supera, es mayor a la razón humana, es la que me va a llevar a vencer esa ansiedad. Esa paz que nos guardará nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, quiere decir nos cubrirá, nos protegerá. Dios levantará un muro a nuestro alrededor, como un vigía, como alguien que está cuidando, vigilando, un centinela. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Esa protección, ese cuidado, que Dios levante ese muro alrededor de mis sentimientos y mis pensamientos en Cristo Jesús. De esa forma, de esa manera podemos echar toda nuestra ansiedad delante de Él. Recuerde que usted fue creado por Dios para que lleve cada día una máxima capacidad de peso, una capacidad máxima de peso. Y Dios lo ha creado a usted para que su vida, para que se cumpla el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos quitarnos esa carga, ese peso que el Señor no quiere que llevemos. Oremos esta mañana. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor Dios, porque no hemos, Señor, hecho lo que dice tu palabra, Padre. En verdad no hemos echado nuestra ansiedad sobre Él. Muchas veces hemos vivido sin poder ver y disfrutar tus innumerables obras, Señor. Por eso esta mañana es una buena oportunidad, Señor, para pedirte perdón, Padre. Y pedirte en tu gracia y tu misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no sabemos, Señor, pedir como conviene. Pero, Señor, ayúdanos a presentarnos delante de ti, por favor, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo tú, Señor, con nosotros? Ayúdanos a ser constantes, permanecer ahí, Señor, con una actitud de gratitud, perseverando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor Dios, repitiendo, confesando. Dios siempre sabe hacerlo mejor, Señor. Ahí es donde ganamos la batalla. Ahí es donde vencemos, Señor, la ansiedad. Porque tú nos protegerás
los cuidarás, levantarás ese gran muro, Señor Dios, a nuestro alrededor, para proteger nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en Cristo. Señor, te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.